que dice así. Uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos. Carl Gustav Jung. Buenas noches, mi nombre es Anabel Taisha, soy estudiante de la Universidad Nacional de Educación de la carrera de Educación Básica Paralelo 1. Eh, Quisiera, licenciado, que me autorice primeramente, que me autorice el consentimiento para poder yo realizar la entrevista. Ya, claro que sí. Anabel, mucho gusto. Nuevamente, buenas noches, un gusto saludarte y claro que sí. Encantado de la vida en ayudarte en esta entrevista. También para poder utilizar esta grabación con fines académicos, Claro que sí, le pueden utilizar esta grabación. para poder grabar, por supuesto. Ya. Ay. Como siguiente punto voy a dar el tema a tratar. El tema a tratar es la valoración y prestigio y el prestigio social del docente ecuatoriano. Es el tema que vamos a tratar en esta entrevista. ¿Ya? El objetivo de esta entrevista es conocer sobre el prestigio social de los docentes ecuatorianos en tiempos de antes y actuales. Ya, perfecto. Voy a seguir con las preguntas. Ya, ahora sí, en esta primera etapa de las preguntas, voy a tratar sobre preguntas del entrevistado como estudiante de educación básica. O sea, cómo usted vivió esa experiencia cuando fue estudiante de educación básica. Ya. Ya, Primera pregunta es, ¿cómo era la educación durante su etapa como estudiante de educación básica? ya. Bueno, la educación cuando yo era estudiante en educación básica era bastante formal. Em, el estudiante se dedicaba a prestar atención. El maestro era quien prácticamente estaba al frente, se paraba y daba las clases. Entonces nosotros como estudiantes teníamos que estar completamente atentos. La disciplina era bastante estricta en ese entonces. No, el docente tenía bastante, por ejemplo, bastante autoridad. Nosotros como estudiantes teníamos que obedecer todo, ¿no? Teníamos que obedecer y la educación, como digo, era bastante estricta. Como estudiante también les puedo comentar esto en cuanto a los padres, nuestros papás nos exigían muchísimo, nos exigían demasiado. Y, y cuando nosotros no cumplíamos, como estudiantes, no cumplíamos alguna actividad, y nosotros teníamos miedo que le digan a nuestros papás, que les digan a nuestros papás, porque nuestros papás no toleraban esa parte, ¿no? Entonces nos daban escarmientos cuando sacábamos incluso malas notas. Y Claro, en el aula entre estudiantes era una lucha por alcanzar las mejores notas, ¿no? Entonces, antes, en mi entonces, cuando era estudiante, justamente la calificación no era como es ahora sobre 10, antes era sobre 20. No estoy muy seguro, pero creo que se pasaba entre 15 o 16 se pasaba el año, pero con sacar 15 o 16 era lo peor. Entonces, como digo, era una lucha y una competencia entre estudiantes para sacar los mejores promedios. Eso puedo compartir en cuanto a mi experiencia, cómo era antes, ¿no? claro, sí. Actualmente la educación no es así. Claro. Y Ya, ahora todo ha cambiado. todo ha cambiado. En la segunda pregunta, ¿nos puede hacer una valoración sobre la educación durante su etapa como estudiante de educación básica? Ya una valoración en que, por ejemplo, que alguna calificación. No, un comentario o valoración. Nosotros lo decimos así. Por ejemplo, nosotros nos piden
nos dicen una valoración sobre tal tema, pero en sí es un comentario, una opinión que Ya, perfecto. Una valoración sobre cuando yo era estudiante. sí, Ya, su etapa de estudiante. ya. Que pienso que, pienso que la educación nos formaba bastante bien debido a que había mucho respeto hacia el docente y hacia el estudiante. Y nosotros como estudiantes teníamos que dedicarnos, nos dedicábamos realmente a estudiar. Nos dedicábamos a estudiar y teníamos que sacar, como digo, nuestra exigencia. Tanto nos exigían docentes como padres de familia, o sea, como nuestros papás en ese entonces nos exigían. Y, y yo creo que para lograr esta parte que fundamental fue lo que es la disciplina y el respeto primer lugar, hacia los padres y profesores, el respeto y la disciplina. Entonces, yo creo que eso en mí entonces como estudiante sobresalió en esa época, el respeto y la disciplina. Obviamente había cosas que teníamos que cambiar, que se tuvieron que cambiar, algunos aspectos tradicionales, ¿no? Pero la parte principal, lo que digo que fortaleció la educación en ese entonces era la disciplina y el respeto a todos los integrantes de la comunidad. Claro, sí, no como hoy en día, pues los estudiantes más prefieren estar en sus celulares que en atender clases, le faltan el respeto a los profesores, e Sí, incluso hasta cuando yo estaba estudiando, hasta apodos vulgares les ponían a los profesores. sí, justo esa parte. Y a pesar de eso también cabe destacar también que en ese entonces no existía el internet y mucho menos los celulares, ¿no? No había los celulares. Nuestra manera de distraernos era con actividades lúdicas entre compañeros y se compartía mucho más con los compañeros y también con los profesores se compartía muchísimo. Incluso las actividades lúdicas, las que ya no se hacen ahora, es, por ejemplo, nos íbamos de excursiones hacíamos de compartir, cada uno llevábamos nuestro lunch y hacíamos una especie de pampa mesa donde compartíamos todos y se aprendía muchísimos valores, muchísimos valores. Sobre todo Entonces, el valor del compañerismo, creo yo. sí, el valor del compañerismo, claro que sí, eso y Compartir. siempre, como digo, siempre todo esto permitió, o sea, un aspecto positivo para mí, un aspecto positivo de la educación de antes era la disciplina y el respeto. Ujú. Yo siempre soy de los profesores que digo, una aula sin disciplina no se lleva a nada, no se puede llevar con, con éxito las actividades que uno como docente planifica. Exacto. Bueno, sigamos con la siguiente. El docente Ya. durante su etapa educativa como estudiante de educación básica era valorado y considerado de forma positiva por la sociedad. Ya, el docente, sí, esto estamos hablando aquí la parte del docente. Eh, en la época cuando era estudiante, Anabel, No, así en la época de, sí, de su etapa ya, educativa. ya, perfecto. En mi época cuando era estudiante, el docente era el ejemplo, era una persona muy respetuosa, una persona a la que todos los estudiantes y toda la comunidad educativa le brindábamos el respeto que se merecía, porque sabíamos lo que él, valorábamos el trabajo del docente, lo que él hacía por cada uno de nosotros. Eh, los docentes no simplemente se dedicaban a instruir sobre alguna temática, también nos enseñaban lo que es la verdadera educación, nos fomentaban los valores y la carrera docente era muy bien vista, a pesar de que en ese entonces, bueno, con el tiempo he aprendido, ¿no? A pesar que en ese entonces los profesores, los docentes eran muy mal pagados, remunerados, ¿no? Sin embargo, se le admiraba muchísimo y se le respetaba muchísimo
toda la comunidad educativa, tanto estudiantes como padres de familia, le respetaban muchísimo. Era un profesional al cual se le tenía que respetar muchísimo por el mismo hecho de que se valoraba el trabajo de él. Como comunidad educativa, se valoraba el trabajo de él. Como ministerio, el ministerio realmente no valoraba el trabajo. Como digo, la remuneración del docente era muy mala en ese entonces. Entonces, muchas personas le vieron a la carrera docente como la última rueda del coche. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando había estudiantes que se graduaban del colegio y luego de graduarse tenían que rendir pruebas para el ingreso a la universidad y si es que no aprobaban en otras profesiones, como por ejemplo arquitectura, medicina, ingeniería, entre esas, si es que no aprobaban esa, les tocaba seguir la profesión del docente. Le Sí, veían como la última oportunidad, claro, sí. porque justamente por esta parte de la remuneración. Ujú. Justamente, precisamente, a nosotros también nos dicen así mismo. Eh, Claro. no obtuvimos cupos, o sea, ese también es nuestro pensamiento, no obtuvimos cupos en las carreras que deseamos y nos tocó esa opción, docente, ser docentes. Claro, en ese entonces, ahora, Anabel, ahora si nos ponemos a hablar realmente bueno, yo no sé si habrá una pregunta, si nos ponemos a hablar ahora de la profesión docente, es muy buena esta carrera, pero siempre y cuando se haga con pasión. Claro, eso sí, Siempre y cuando. Y tenemos un reto duro, tenemos un reto duro. eh, Tenemos ese reto duro de cambiar nuevamente algunos aspectos que lastimosamente se le ha desvalorizado al docente en cuanto al respeto, en cuanto con estudiantes, en cuanto con padres de familia. Y como te digo, Anabel, la parte del docente ahora es fundamental. claro, Yo creo que es la única profesión que crea otras profesiones. la carrera docente es la más importante, pero a pesar de eso es la menos pagada que dicen por ahí. Sí, justamente ahora, a pesar de que ahora justamente, no sé si es que estén al tanto, Y sí escuché. también nos subieron el sueldo de acuerdo, bueno, no nos subieron, hicieron una equiparación salarial de acuerdo a los servidores públicos que establece la LOEI. Oh, ya. Entonces sí, es una buena noticia para los docentes. Claro, Sin embargo, sí, sin embargo, tenemos muchas falencias que tenemos que seguir luchando, seguir en pie de lucha, como digo, para poder seguir avanzando con nuestra profesión y sobre todo servir a la comunidad. muy bien, exacto. A ver, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué Ya, diferencias y similitudes aprecia usted entre los docentes de su época estudiantil en educación básica con los docentes actuales? ya. ¿Qué diferencias y similitudes? Bueno, primero vamos a la parte de similitudes, lo que vamos de semejanzas, ¿no? Eh, el docente hoy en día, al igual que antes, es la persona que imparte, es la persona que guía el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa sería una similitud entre el docente de mi época de mi época, obviamente cuando era estudiante, y la época de ahora que soy docente. Esa es una similitud. Si hablamos de otra similitud, casi esa parte, no habría muchas similitudes realmente, yo al menos es mi idea, no. Pero si nos vamos a diferencias, hay muchísimas. Por ejemplo, que antes los docentes se dedicaban, las diferencias, ¿no? Se dedicaban y tenían el tiempo suficiente para redactar y hacer material didáctico. Hoy en día, la otra diferencia, ahora en la actualidad, los docentes nos dedicamos a hacer más papeles que a realizar o a planificar la clase. Ya. Entonces nos dedicamos a hacer papeles administrativos. Antes el docente tenía esa facilidad de realmente dedicarse a planificar su clase. Hoy en día ya no. Otra parte también, antes el docente, el padre de familia,
El padre de familia, por ejemplo, no digamos respetaba, porque el día de hoy también les respetan, pero antes el padre de familia apoyaba al profesor, apoyaba al docente. Esa parte, no. El padre de familia apoyaba al docente. Por ejemplo, en la educación de su hijo. Hoy en día el padre de familia apoya al estudiante, ya no al docente. Entonces, ¿qué quiero decir esto con esto? Que, por ejemplo, el estudiante está mal en las tareas antes. El padre de familia llamaba al representante, el representante hablaba con el docente y el docente llegaba a un acuerdo con con el padre de familia para poderle guiar y el padre de familia iba, le instruía al hijo, se preocupaba por el hijo, a ver cómo está, estaba pendiente de él. Hoy en día ya no es así. Hoy en día se le llama al padre de familia y el padre de familia lo primero que va y dice, mi hijo no tiene la culpa, profe, algo ha de estar pasando o esto está pasando. O sea, eh, el padre de familia, el docente hoy en la actualidad no cuenta con mucho apoyo por parte del padre de familia. Por ejemplo, otra diferencia es que antes el docente también podía, eh, podía contar con el apoyo prácticamente de toda la comunidad educativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes, por ejemplo, realizaban actividades y el padre de familia tenía que solventar en las actividades lúdicas. Como ustedes saben, la educación es una inversión. Se realizaba actividades lúdicas. Se realizaba, por ejemplo, compartir, se realizaba, los estudiantes tenían que realizar material didáctico y los padres de familia apoyaban para que el estudiante haga de la mejor manera eso. Hoy en día el padre de familia ya no apoya en ese aspecto. Piensan que todo, prácticamente todo es gratis y esa parte también al docente le ha quitado bastante autoridad al docente en ese aspecto. A veces por no mandar a hacer actividades donde el estudiante tiene que invertir. No estamos hablando de inversiones grandes, no, $1, 50 centavos, donde tiene que comprar una cartulina, un papel bómix. eh, el estudiante ya no se le pide mucho eso porque lastimosamente el Ministerio de Educación hace años atrás eh, mencionó que no, la educación es gratis y con esa idea el padre de familia piensa que el estudiante no tiene que gastar ni un mínimo centavo, si es posible, ni en pasajes para transportarse a la institución. Entonces, eso también es una diferencia, ¿no? Eh, Otra diferencia también puede ser, por ejemplo, que, que los docentes de años atrás también ganaban un sueldo, tenían una escasa remuneración. Hoy en día ha mejorado la escasa remuneración. Perdón, hoy en día han mejorado la remuneración. Eso también sería otra diferencia. Otra diferencia también es que el docente antes tenía que cumplir menos estándares de calidad. Hoy en día tiene que cumplir una barbaridad de estándares de calidad en donde se evidencia solo a través de papeles. Sí, eh, por ejemplo, hablamos de otra diferencia también que antes la evaluación, la educación se evaluaba de acuerdo a los resultados del estudiante. Por ejemplo, un auditor llegaba, o bueno, no estoy seguro en ese entonces cómo se llamaban, hoy se llaman auditores, en ese entonces creo que se llamaban inspectores o supervisores, no estoy seguro. Entonces se evaluaba cómo se calificaba el trabajo del docente a través de los estudiantes, a través del producto. Por ejemplo, quiero saber el profesor Muñoz si es que es buen docente. Para eso me voy al curso de él y les evalúo en la materia que él imparte. Si los estudiantes dan una buena, si tienen un buen promedio, saben desenvolverse en la materia, se ve que el docente es buen profesor en ese entonces, pero hoy en día ya no se evalúa así, hoy en día se evalúa a través de los estándares de calidad. Obvio, nos hacen una visita áulica, pero eso no implica la nota general. La educación se evalúa a través de papeles, de evidencias. eh, Eso también es una gran diferencia que ha cambiado en los docentes, ¿no? Eso, Anabel, te puedo compartir.
Bueno, pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa formativa del entrevistado. Aquí vienen preguntas sobre su etapa Ya, formativa en la carrera de educación básica. ¿La docencia es por vocación o por profesionalización? ya. Es por vocación, Anabel. Ya. Si de pronto alguna breve reseña o está solo bien la respuesta de esa manera. Si desea darme una breve reseña, no hay problema. Ya. Cuando me gradué justamente cuando me gradué de físico matemático en el colegio, eh, tenía un buen profesor de matemática y ese profesor enseñaba con pasión y era mi admiración. Se llamaba justamente Francisco Vélez. Son profesores que inspiran. Sí, No justamente todos, es. no todos, pero sí. Obviamente, no todos. Y tenía un profesor que era extraordinario y justamente él pasé con él en ese entonces eran cuarto, quinto y sexto curso, lo que es ahora primero, segundo y tercero de BC, ahora es BC, Bachillerato en Ciencias. Entonces pasé con él y me inspiró muchísimo y me hizo prácticamente él que me guste la carrera docente. Entonces desde ahí empecé a estudiar en el instituto, me gradué de profesor de educación general básica, me encanta leer, también he publicado algunos libros justamente sobre educación. Y luego de eso seguí en la universidad estatal la licenciatura, entonces me ha gustado muchísimo, me gusta mi carrera por vocación realmente. La siguiente pregunta. ¿El ser maestro fue su primera elección profesional? Sí, ser maestro, sí. Tenía dos opciones, entre las dos era seguir arquitectura porque obviamente me gustaba la física y matemática y también la de docente, pero la de docente fue mi primera opción. Si es que, bueno, en el instituto nos tomaron también pruebas de ingreso. Si es que no aprobaban esa prueba, mi otra opción era rendir las pruebas de ingreso para arquitectura. Ya. ¿Cuáles fueron sus principales motivaciones para ser maestro? Ya, mis principales motivaciones, en primer lugar, fue, como digo, mi motivación fue esta parte que este maestro inspiró, justamente mi profesor me inspiró y me encantaba cómo enseñaba y esa parte, ¿no? Me hizo amar esta carrera. Mi otra motivación fue ser una persona preparada. Estoy hablando aproximadamente hace tal vez puede ser hace unos 15 años atrás, la gente no estudiaba mucho, muy pocos se graduaban del colegio y acostumbraban a buscar trabajo y no tenían aspiraciones profesionales. Incluso en mi familia, de varios hermanos que somos, hay tres profesionales y en ese entonces solo teníamos un hermano profesional y él también me inspiró, me motivó, decían, esto tienes que seguir estudiando. Mis padres también fueron una motivación em, para que ellos se sientan orgullosos de mí y sobre todo yo también no me veía en oficios, quería profesionalizar. Y también de salir adelante. Claro, esa parte justamente de sacar adelante a mi familia en ese entonces, que mi familia era mi papá, mamá, obviamente hasta ahora lo son, pero ya cuando uno se independiza ya se cambian las prioridades. Ya. Ya. En cuanto a su formación como docente, ¿cuál es su valoración sobre la calidad educativa recibida? Por favor, la pregunta nuevamente. Ya. En, espera, estoy pasando esto por aquí. Ya. En cuanto a su formación como docente, ¿cuál es su valoración sobre la calidad educativa recibida? Ya, realmente, Anabel, esta parte yo puedo decir que esta parte de formación, de esta formación, la calidad de formación docente de cada uno, yo al menos, si hablamos a nivel del ministerio, no existe la capacidad suficiente. Hoy en día el ministerio realiza capacitaciones virtuales y ya, obviamente ayudan en algo,
pero yo creo que depende, la calidad depende de la parte en la que el docente realmente se dedica a investigar, se dedique a aprender eh, sobre su profesión, ¿no? Entonces, yo creo que la calidad de formación depende del docente. Por ejemplo, en las universidades, como estás tú, en las universidades, en los institutos, les dan una cierta base, claro que sí, les dan una cierta base, pero luego de eso depende, la calidad depende de ustedes. Si Depende de nosotros ustedes, mismos dedicar. sí, Ajá. eso, claro, y siempre, y toda la vida se aprende, nunca se termina de aprender. Tengo aproximadamente ya 12 años de experiencia docente y puedo decir y me atrevo a decir que nunca he dejado de aprender. Aprendo día a día de mis estudiantes, de padres de familia, de compañeros. Cuando tengo problemas en el aula de indisciplina o cuando tengo otra clase de problemas, busco, investigo y trato de aprender constantemente para solventar esas dificultades que se presentan día a día en la educación. Porque como ustedes saben, nosotros trabajamos con seres humanos y trabajar con seres humanos es algo extraordinario, pero también es una responsabilidad increíble. Claro, sobre todo, más que todo con los estudiantes en sus etapas que están en etapas cambiantes de niños, Claro, adolescentes, sus cambios de actitudes, sobre que están empezando a experimentar, incluso hasta, sí, como usted nos daba antes, hasta un consejo nos servía, hasta un consejo claro. nos servía y nos sirve. A veces nosotros como docentes pensamos que nosotros, porque somos personas adultas, pensamos que ustedes ya lo asimilan, pero no. A veces es bueno conversar con ustedes y para poder conversar con ustedes hay que prepararse, hay que estar en constante preparación. Cada estudiante es un mundo diferente. em, como mencionas tú, el cambio de humores, el cambio de carácter. Al estudiante, yo como docente le he dicho, no solo hay que verle como a un estudiante, como una persona que aprende ya, sino también hay que verle como un amigo, como una amiga. Eh, para mí, la parte fundamental en la educación no solo es instruir, la parte emocional juega muchísimo. Entonces, los estudiantes no solo son son un cuerpo, una mente donde van a aprender cosas de una materia, ya no, también son un sentimiento, también son una emoción. Hay que saber, hay que estudiar las etapas de ellos, dependiendo en el nivel que esté uno como docente. Por ejemplo, de 1 a 5 años tienen diferentes cambios, aprenden de distinta manera, de 7 a 10 años, diferente manera, luego viene de los 10 a 15 años, a los 16 años, el cambio de humores, el cambio de hormonas, viene la adolescencia, viene la parte de los novios, entonces hay que saber comprender muchísimo esa parte. Incluso no estoy seguro, eh, yo le clasifico en esas edades, hay un famoso educador, no estoy seguro, creo que es Auswell, que él tiene otra clasificación de unas edades similares a las mías, donde hay que conocerle al estudiante. Entonces, todas esas partes, como digo, toda esa parte, toda esa calidad de educación, la calidad de educación no depende, para mí, no depende de quién me impasta, de la universidad que me forma, no depende del Ministerio de Educación, sino depende de mí como docente. Eso, Anabel. Ya. Así es. Existen diferencias entre los docentes del pasado y los actuales en cuanto a su preparación. ¿Cree que los docentes actuales están mejor formados? Ya. Eh, esta pregunta es una de las preguntas que me encanta, ¿no? Me encanta contestar. Y yo digo que sin importar la etapa, sin importar el tiempo, sin importar la edad, un buen docente siempre será un buen docente. Entonces, ¿a qué me refiero? A que en la carrera docente va a haber compañeros profesionales que, que no cumplen bien su trabajo. Va a haber compañeros docentes que cumplen de manera excelente. Entonces, yo creo que esta parte, sin importar, como digo, el tiempo ni la edad del docente, yo creo que esta parte
de la vocación y la pasión con la que trabaje cada docente. Por ejemplo, como digo, si es que yo trabajo con vocación y pasión, me voy a interesar, voy a indagar, voy a investigar sobre la educación, voy a aprender, voy a estar en constante aprendizaje para poderle dar lo mejor a mis estudiantes. Y yo creo que hace muchísimos años, hablando justamente de mi profesor que me motivó, incluso me acuerdo hasta el nombre, Francisco Vélez, era un gran, excelente profesor. Y claro que en mi entonces también habían, como estudiante podría decir, profesores que no, docentes que no eran muy, no daban muy buenas clases debido a su falta de actualización en aprendizaje, en enseñanza. Es igual, sucede lo mismo en la actualidad. En la actualidad hay excelentes docentes que indagan, investigan. ¿Por qué? Porque tienen esa vocación y esa pasión. Y también hay la otra parte, ¿no? De la moneda, que hay estudiantes, docentes que lastimosamente van solo por, digámoslo así, ¿no? Aunque no me gusta hacer quedar mal a los compañeros, van solo por una remuneración. Y no Claro. estoy hablando solo de una institución ni de dos, sino estoy hablando a nivel nacional, a nivel del Ecuador. Ujú, muy cierto, eso es muy cierto. Sí, Que todavía profesores que solo se dedicaban a leer, según, según cuando estaba estudiando, sí había claro. profesores que se dedicaban a leer y todos los estudiantes durmiendo. Sí, sí pasa eso. Entonces, yo creo que aparte, no, yo creo que el mejor, digamos, el auditor de un docente no es las personas que vienen a ver los papeles, no son las autoridades, no es el Ministerio de Educación, no es la ministra de Educación, sino son los mismos estudiantes. Ellos son nuestros verdaderos observadores, los que realmente nos califican a nosotros qué tan buenos docentes somos, si realmente nos preparamos o no. Como dices tú, yo como estudiante, profe, veía buenos profes que realmente enseñaban, otros que simplemente se dedicaban a leer y ya, y se acababa la clase. Entonces, yo creo que los estudiantes son los mejores maestros y los mejores calificadores en cuanto a nuestra enseñanza como docentes. Ya, la siguiente pregunta. ¿Cree que se deben mejorar los criterios de selección para acceder hoy en día a la carrera docente? Ya, ¿se debe mejorar los qué? Los criterios de selección para acceder hoy en día a la carrera de docente. Sí, claro que sí, Anabel. Eh, Como digo, no me pongo nunca en contra ni a favor de nadie. Eh, Estamos hablando justamente hace 10 años. No estoy seguro, creo que es en la época del presidente Rafael Correa, no estoy seguro y no tengo nada contra ningún presidente, ¿no? Porque hay muchos compañeros que son partidarios de algunos políticos y yo soy de las personas que digo y respeto mucho la labor y el trabajo de cada uno de los gobiernos, no solo en los gobiernos, no, en todo ámbito profesional y en todo ámbito de oficio, respeto y valoro mucho. Lo que sí un poquito discrepo es esta parte de que hace 10 años, como digo, no estoy seguro en el gobierno de quién era, pero en este gobierno, lastimosamente, como dices tú, no hubo ese criterio ese criterio de exigencia para, para seguir esta parte de la carrera docente. ¿En qué sentido en qué sentido digo que no hubo este criterio? Y claro que se deben mejorar muchísimo los criterios de exigencia para la carrera docente. Entonces, ¿por qué se debe mejorar? Porque en ese entonces, bueno, justamente ahora, creo que hace 2 meses, 3 meses, creo que cambió y ojalá que sí. Hace 10 años atrás se dio libre apertura, Anabel, libre apertura para ser docentes. ¿A qué me Ujú, refiero esta parte de que una persona que era médico, que era arquitecto, que era abogado, que era enfermero, que era enfermera, que era paramédico, que era ingeniero, que era electricista, que era mecánico, ingeniero mecánico, todas estas personas de estas profesiones
podían concursar para ser docentes. Entonces, para mí, yo soy de las personas que digo, zapatero a su zapato. Claro, Entonces, esta parte es justamente por falta de exigencia en criterios de la carrera docente. Entonces, se debe realmente exigir que las personas que entren a la carrera docente lo hagan en primer lugar con una adecuada preparación. ¿En qué sentido me refiero de preparaciones donde deben aprender métodos, técnicas y sobre todo las prácticas? Dar clases, aprender. Imagínense, Anabel Quines, entonces, y hasta ahora mismo no entraron muchísimas personas, abogados, arquitectos, a ser docentes. Y realmente no puedo decir si les fue bien, les fue mal, pero eso queda a criterio de cada uno. Al menos para mí no está bien esta parte. Imagínense una persona que sea enfermera, venga a dar clases sin saber metodología, sin saber estrategias, sin saber el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, claro, y estoy completamente de acuerdo en que se debe exigir em, criterios, criterios de formación docente, buenos criterios donde se cimienten, donde la persona que realmente vaya a ser docente se le exija su preparación, se le exija práctica y donde demuestre que está apto para cubrir, para trabajar con estudiantes. Eso, claro. Anabel. Sí, Ya, seguimos a la siguiente etapa. Visión actual del entrevistado sobre el ejercicio profesional. La primera pregunta es, ¿cuál es su valoración sobre la actual política educativa ecuatoriana? ya. Hablando a nivel político sobre la educación, Anabel, como digo, para mí no es muy buena. Ujú. Para mí es una política regular porque porque estamos, la educación está, está a las expensas de la burocracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que está a expensas de, de las políticas de las políticas de cada gobierno. Entonces entra un gobierno y cambia estas políticas, cambia lo otro. Entonces, hoy en día, por ejemplo, por las políticas nos dedicamos a hacer más papeles administrativos que a preparar y a enseñar realmente nuestras clases. Eso, Ya. nada. Los docentes se sienten respaldados por el Ministerio de Educación, las autoridades de los centros educativos, por los padres de familia. No, realmente, Anabel, no nos sentimos eh, respaldados por ellos. Hace muchísimo tiempo se, se, se actualizó la LOI, que es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, donde, donde se solapó muchísimas cosas a los estudiantes. Antes los estudiantes tenían solo supletorios y si es que no pasaban, perdían el año. Hoy en día tienen muchísimas oportunidades, tienen tres oportunidades, el supletorio, el remedial y el examen de gracia. Es decir, Entonces, adelante. claro, esta parte quitó bastante autoridad al docente. No tenemos ese respaldo de que el estudiante si no cumple pierde. Eh, Hay una parte también de que el padre de familia también, por ejemplo, piensa que como le ojo y se le puede demandar, profe, entonces realmente no hay ese respaldo suficiente, ¿no? Claro, incluso hasta los padres de familia no pueden ni siquiera tocarles ni decirles, Claro, los esa que tienen, parte simplemente no pueden. sí, 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 justamente ni los mismos papás a los propios Ujú. hijos, imagínense, sí, sí, ya, Anabel, ¿Cuáles son los principales problemas que afectan al ejercicio de de la docencia en estos momentos? perdón. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan al ejercicio de la docencia en estos momentos, en la Los actualidad? principales problemas. Para mí, uno de los principales problemas es justamente esta parte
de los estándares de calidad. Se deben mediar los estándares de Ujú. calidad. Se deben mediar y exigir realmente la práctica, exigir y evaluarle al docente a través de los resultados de los estudiantes, no a través de resultados de papeles. Ese es uno de los principales problemas para mí, Anabel. ¿La sociedad actual valora adecuadamente la profesión docente? La sociedad actual valora la profesión docente. Digamos que un 50-50, Anabel. Hay padres de familia, hay compañeros docentes y hay autoridades que son muy conscientes y valoran el trabajo del docente, valoran muchísimo esta parte. Sin embargo, también hay otro 50% donde no se valora mucho el trabajo del docente. Entonces, pero me inclino por esa parte que es con los padres de familia. Me encanta trabajar con los padres de familia, con los compañeros, con las autoridades que apoyan realmente el trabajo docente. Claro, yo creo que, pero tenía que ser al 100% ese apoyo de Sí, la sociedad. claro que sí, sí. Sin embargo, no me gusta ser de las personas negativas, pero no hay ese 100% de apoyo. Listo. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas de esa pérdida de prestigio social del docente? Eh, las principales causas de los prestigios es justamente las nuevas normativas, Anabel. Una de las causas, las nuevas normativas, como por ejemplo, donde al estudiante se le solapa demasiado, donde al estudiante se le da varias oportunidades y se queda, si no alcanza el promedio mínimo. em, esas partes, ¿no? Yo diría que más son las nuevas normativas que se ha sacado ya, como digo, hace 10 años atrás. Ya. Generalizado la idea de que el docente actual ha perdido autoridad. ¿Qué considera usted al respecto y cuáles serían sus principales causas y qué se debería cambiar? Ya. Claro, sí, en primer lugar el docente ha perdido mucha autoridad. Entonces, considero que para cambiar esta parte tendríamos que mediar esta parte mediar esta parte en primer lugar de algunas normativas. Hay algunas normativas que son muy buenas, entre las cuales, por ejemplo, que tenemos que concientizar a todos los docentes que trabajamos con seres humanos. Como digo, no todos los profesores somos o son la maravilla. Hay docentes también que no trabajan con esta parte, ¿no? Entonces, una de las partes que tendríamos que cambiar es incentivar, motivar al docente a trabajar con compasión, con vocación. Esa es una manera fundamental en cuanto a los docentes. Otra manera fundamental sería en cuanto con los estudiantes, concientizarles a ellos, darles los derechos de ellos lo tienen, claro que sí, pero también darles responsabilidades de acuerdo a sus estudios, normar alguna ley donde hace años atrás habían los estudiantes condicionados, que cuando se portaban mal, indisciplinados, estaban condicionados y podían ser expulsados de la institución. Hoy en día las famosas leyes les amparan. Entonces, esa parte también sería de darles más responsabilidades a los estudiantes, donde ellos realmente se sientan incentivados, se sientan motivados a trabajar de esa parte. Y en cuanto a los padres de familia, también con los padres de familia, sería incentivarles, motivarles a que al estudiante no simplemente se llega, se le inscribe en el colegio o en la escuelita, se le inscribe y listo, se va al fin de año y ya, retira la libreta, retira el certificado de notas y ya le inscribe el otro año. Hay muchísimos padres de familia que no se involucran con la educación de sus hijos. Esos tres cambios considero fundamental, Anabel, en cuanto a docentes, padres de familia y estudiantes. Ya. ¿Cree usted que los docentes actuales están motivados? Ya, realmente no están motivados, Anabel. Siento esa parte, ¿no? Eh, eh,
Yo siento esta parte de que no están motivados debido a que, en primer lugar, debido a la parte de la remuneración, hablando esto, ¿no? Esa es una. En segundo, están desmotivados debido a las leyes, ¿no? A las normativas que, por ejemplo, dicen si el docente hace esto, el estudiante le puede demandar, o el estudiante no puede perder el año, un ejemplo, ¿no? O puede perder el año, pero tiene tres oportunidades. Entonces, no se sienten motivados no se sienten motivados en esta parte. Por ejemplo, yo que hay muchos compañeros, ¿no? En todas las instituciones que he trabajado, he visto, hay muchos compañeros que dicen, me saco la madre planificando. Un ejemplo, ¿no? La palabra madre. Trabajo muchísimo planificando, trabajo muchísimo haciendo evaluaciones, trabajo muchísimo prestando material didáctico, haciendo material didáctico. Algunos estudiantes se dedican, otros no. Perfecto, no hay problema. Y los que no se dedican, llega el final del año, sacan menos de 7, dan un examen de supletorio, si no aprueban dan otro de remedial, si no aprueban dan otro de gracia y pasan el año como si nada. Y durante el año prácticamente casi no trabajan nada. Entonces es una parte donde el docente dice, ¿es para qué voy a exigir? Entonces, ¿para qué voy a mantener esa disciplina? ¿Para qué voy a exigirle al estudiante? Si tarde o temprano el estudiante que hace o no hace, igual va a pasar el año por las tres oportunidades que tiene. Ya, ¿y qué se debería Entonces, hacer para mejorar esta situación? ya, ¿qué situación? Justamente esto de los Justamente supletorios. ajá, de las causas por las que se sienten los docentes desmotivados. Ya, para mejorar esta parte sería en primer lugar darle más autoridad al docente, darle más autoridad al docente. Y autoridad no significa de que se hace esto y punto. Autoridad significa guiar, autoridad significa ser un mediador. Para mí, autoridad significa ser esta parte de un ejemplo, ¿no? Ser un ejemplo para el estudiante. Entonces, se le debe dar esta parte, como por ejemplo, donde realmente se le diga, compañero docente, mire, si es que hay estudiantes que realmente por ociosidad o por pereza o por dejadez o por irresponsabilidad no cumplen sus, sus nos cumplen sus actividades, tendrían que perder el año los estudiantes. Entonces, esta es una de las partes fundamentales que se debe hacer. Por ejemplo, como te dije, Anabel, en la época anterior, uno quedarse en supletorios, olvídate, no había esa opción. ¿Por qué? Porque el profesor tenía esa autoridad. Sabíamos que nosotros como estudiantes, que si no cumplíamos los deberes, si es que no prestábamos atención, el profesor tenía esa autoridad para ponernos una mala nota. Y sabíamos que esa mala nota nos afectaba en realidad y nos podía hacer perder el año. Pero hoy en día ya no. Claro. Hoy en día si el estudiante saca una mala nota, dice, no pasa nada, me quedo en remedial, si no tengo tres oportunidades. Pero antes no. Entonces esa parte de autoridad me refiero yo que para solventar, para sentirse el profesor motivado, para seguir enseñando, tiene que haber esa parte tiene que regresar algo de la parte tradicional, ¿no? Que era, para mí al menos era positiva. Los docentes cuentan con espacio y alicientes para su formación continua. Mm, realmente, Anabel, no se cuenta exactamente con ese espacio para una formación continua. Como digo, hoy en día, eh, claro que nos dedicamos a dar clases, nos dedicamos en tiempos extras, en tiempos fuera de trabajo, en el tiempo, en las tardes, en las casas, en la noche, nos dedicamos a hacer nuestro material. Pero ¿por qué nos dedicamos a hacer a esa hora los materiales? Justamente debido a que no hay ese tiempo. ¿Y por qué no hay ese tiempo? Porque nos dedicamos a hacer papeles, nos dedicamos a hacer, por ejemplo, hoy en día los formatos de las planificaciones se cambian año tras año, nos dedicamos a hacer actas, reuniones, convocatorias, registros de asistencia. Y esos papeles nos quitan bastante tiempo, lo que es en realidad tiempo importante donde podríamos emplear, planificar y preparar material para nuestros estudiantes. Ya, después de su experiencia profesional, ¿volvería a ser docente?
Eh, sí, volvería a ser docente porque, como digo, para mí uno de los aspectos fundamentales y lo que me ha gustado muchísimo es que, es que trabajamos con seres humanos. Y a pesar de todas estas trabas que hay en la educación, siempre soy de las personas que me gusta ver el lado positivo, las cosas buenas en realidad. Las cosas buenas, bueno, no creo que haya una pregunta así, no sé si es que la habrá, pero las cosas buenas, ¿por qué decidiría volver de nuevo a seguir esta vocación? Porque trabajamos con seres humanos, es grandioso ver a los estudiantes, eh, es grandioso ver la tecnología, claro que es buena, pero hay que saberles guiar a los estudiantes para que hagan un uso adecuado. Hoy en día los estudiantes necesitan otra clase otra clase de trato como el que era antes. Antes el estudiante tenía que estar quietito ni moverse. Hoy en día, claro que podemos tener disciplinas con movimiento. El estudiante construye su propio conocimiento y me encanta compartir. Sí, me encanta La compartir con... libertad de opinar, incluso antes no, Sí, no opinar, era como que no era permitido opinar, no hablar, pero ahora hay esa libertad. claro que sí, es genial y se aprende de los estudiantes, toda la vida se aprende. Y como digo, esta otra parte también de la tecnología, si nosotros como docentes nos ponemos a indagar, a innovar nuestras estrategias, fuera, es extraordinario trabajar con esta tecnología que hoy en día ha avanzado muchísimo y ha transformado la educación. Ya. ¿Cuál es su perspectiva sobre el papel del docente y la educación en un futuro próximo? Yo diría que después de muchísimos años, me meto a una máquina, me meto a internet, me meto a un robot y el robot me va a decir eh, mi salud, de cómo estoy. Pongo una computadora en mi carro y ese robot va a decir qué problema tiene mi carro. Y en muchas profesiones va a pasar eso. Pongo mi caso de que tengo un juicio, pongo en la computadora y el robot me va a decir qué proceso tengo que seguir. Sin embargo, eso en todas las profesiones. Sin embargo, en la profesión docente, el docente para mí siempre será indispensable. Siempre tiene que estar ahí presente. Un robot no puede reemplazarle al docente. El docente eso sí, tiene que actualizarse, tiene que saber innovarse de acuerdo a estas nuevas tecnologías. Vamos a utilizar pizarras digitales. ¿Hay pizarras digitales? Claro que sí. Vamos a utilizar con los tiempos, con el tiempo, plataformas virtuales como se utilizan ahora, e incluso se va a innovar, se va a mejorar estas plataformas educativas. Claro que sí vamos a utilizar, pero el estudiante no lo va a hacer solo. Siempre tiene que ser con la guía del docente. El docente va a ser, o para mí va a ser irreemplazable, porque siempre va a estar ahí. Tiene que estar ahí, porque como digo, nosotros es la profesión de nosotros, donde nosotros trabajamos con seres humanos. Y el Claro, trato, y claro, y el trato con el ser humano, como yo les decía, para la educación, anda a ver, un trato con el ser humano no solo es instruirle, sino es educarle en valores, en emociones, en sentimientos. Y claro, es un robot, y es un robot no lo puede hacer. El robot tal vez lo puede hacer, instruirle qué es los sustantivos, qué son los verbos, lo puede indicar, pero la parte emocional, la parte de sentimental, la parte de valores, eso el robot jamás va a poder enseñar. claro, y sobre todo la paciencia que debemos tener como docentes a nuestros alumnos. Sí. Claro. Y ahí, a ver, vamos a hacer datos relacionados con el entrevistador. Su edad, 33 años. ya. Su titulación, profe. Licenciado en Ciencias de la Educación.
universidad donde obtuvo su titulación o titulaciones. Bueno, tengo dos títulos. El primer título que saqué fue profesor en Educación General Básica en el Instituto Ricardo Márquez Tapia y la licenciatura en Educación saqué en la Universidad Estatal, en la Universidad de Cuenca. Y lo otro es- ya. Años de ejercicio como docente. 10 años. Ya, yo creo que alguna valoración que tenga, algún comentario respecto a ese tema o respecto a mi entrevista. Ya que, que bueno, de acuerdo a las preguntas, Anabel, como dije, contesté la realidad, Ujú. pero sin embargo a ti y a tus compañeros y a todos los docentes, como digo, soy de la clase de profesores que digo, no veamos la parte negativa. Nunca me ha gustado ver la parte negativa. Ahora contesté las preguntas de acuerdo a la realidad que vivimos ahora, de acuerdo a la realidad. Pero sin embargo, les invito y digo, la carrera docente es lo más bonito y hermoso que puede uno elegir. Eh, Cuando uno empieza a amar lo que hace, eh, uno solo, depende de cada uno motivarse, aprender, eh, innovarse, ¿sí? Entonces, cuando uno trabaja con compasión, con vocación, lo hace de esa manera. Y esta carrera es tan hermosa, es tan bella cuando la trabajamos con vocación y con pasión. Mi mensaje también sería que continúen con ánimos y realmente si las personas que eligen esta carrera lo hagan por por las causas realmente, por causas realmente que valgan la pena, ¿no? Que lo haga por causas realmente de servir a los seres humanos, de servir a los estudiantes, padres de familia, compañeros. Y los que elijan esto, hagamos la diferencia. Siempre a menudo escucho a compañeros, a todo mundo, padres de familia, estudiantes. eh, la mayor parte se queja de esto, se queja de lo otro. Y a veces digo, no, hagamos la diferencia nosotros. Saquémosle provecho, veámosle el lado bueno que tienen varias oportunidades, a veces, como digo, esta parte, en cuando se quedan en supletorios, muy bien, saquémosle provecho. ¿Qué tal si a los estudiantes les llamamos, les damos clases, compartimos más con ellos? Entonces, siempre, a pesar de todas las cosas, siempre hay algo bueno en todo, ¿no? Eso, Nabel. Profe, muchas gracias por permitirme realizar esta entrevista. Mis más sinceros agradecimientos. Siempre recordarle fue un docente, a pesar de que no estuvo muchos años con nosotros, fue un docente que impactó mucho, sobre todo porque por su, digamos, por su nivel de enseñanza, por cómo nos daba sus conocimientos a nosotros. Gracias por los buenos consejos, los buenos comentarios, por hablar las cosas con la verdad, como usted lo dice. Y eso, muchas gracias. Ya, Nabel, muchas gracias y cualquier cosa ya saben que estoy para servirles a Ya. todos.